el mundo va de mal en peor, hermanos. Segunda de Timoteo 3:13 nos dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es parte natural y normal del mundo y se está escalando la intensidad del pecado, de la lascivia, de las orgías, de la inmoralidad. Unas vidas desenfrenadas en el pecado. Eso es lo que está, esa es la dirección del mundo, yendo hacia la destrucción. Por eso Cristo dice, clama, ¡ay del mundo! ¡Ay del mundo! No podemos esperar que ahora hayan menos tropiezos que antes, sino más tropiezos. Y uno podría decir, bueno, pero ahora vivimos en una civilización o una cultura más civilizada, donde hay tolerancia. Bueno, hay tolerancia de todas las cosas, menos de tolerancia de la santidad y de la verdad. Ese es el problema. Y entonces se tolera, se permite todas las cosas y hay una vida desenfrenada. Porque civilizaciones y culturas se están profesionalizando en estas cosas, en el pecado, a la medida que van adquiriendo más experiencia. Además, muchas veces las distintas generaciones retoman el nivel de pecado que dejaron sus padres. Y continúan incrementando la maldad a través de su propia generación. Entonces, para lo que la generación de mi papá era una actuación de rebeldía, digamos, yendo en contra de lo que era la cultura, lo que llamaban el sexo libre, ahora para esta generación es algo normal. Ya no es una cuestión de rebeldía, es algo normal de la vida cotidiana, común. El pecado ha dejado de impactar a las personas para tomarlo como algo natural o propio de una sociedad libre. Lo que era vergonzoso antes es parte de la expresión libre ahora. Y este mundo será juzgado por Dios. En el futuro será completamente destruido. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Va a haber juicio y destrucción de este mundo y de los hombres impíos. Por ahí te preguntas, pero ¿cómo puede Dios hacer eso? ¿Cómo puede destruir todo el mundo? Ya lo hizo en el pasado, con el diluvio. Y de la manera que el mundo antiguo fue destruido por agua, el mundo presente será destruido por fuego. Y por eso Juan dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que Juan habla del tropiezo mundial. Jesús habla del tropiezo mundial acá a sus discípulos. Ay del mundo por los tropiezos. No podemos evitar que se nos presenten tropiezos en el mundo, pero sí podemos evitar ser causa del tropiezo. Y por eso Jesús pronuncia el segundo ay de nuestro pasaje. Así que en segundo lugar, Jesús habla de un tropiezo personal. Dice en el versículo 7, la segunda mitad, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¡Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! O sea, en el mundo va a haber tropiezos. Eso es una parte normal y natural de la vida terrenal maldita por el pecado. Pero ay del hombre que es instrumento o agente para causar que otro peque o se desvíe de los caminos de Dios. Este es un tropiezo personal. Cuando habla del hombre, está hablando de un ser humano, sea hombre, mujer, niño, anciano. Dice, ay del hombre, del ser humano por quien viene el tropiezo. Es el agente que causa el tropiezo. Cada individuo es responsable ante Dios por sus acciones. O sea, el pecado, estamos hablando de pecado individual. Ya no estamos hablando del mundo como un sistema que causa tropiezos a muchas personas. Pero ahora yo, personalmente, ¿qué hago en mi vida? ¿Causo tropiezos a otros?
El pecado individual trae culpa personal. Yo puedo vivir en este mundo y el mundo va a tener tropiezos, pero yo puedo evitar ser de tropiezo a otro. Si yo soy causa de tropiezo a otro, soy culpable, soy responsable personalmente. Por eso Jesús dice, ay de aquel por quien viene el tropiezo. El mundo está condenado por el pecado y por los tropiezos, pero vos y yo no necesitamos ser condenados. Aquí Jesús, aparte de marcar el castigo para el que causa tropezar a otro, indica que también una persona en particular no necesita ser agente que causa que otro tropiece. En las palabras de condenación hay un vestigio de esperanza. En estas mismas palabras que Jesús pronuncia el ay, nos da un indicio de una esperanza porque no necesitamos ser tropiezo. En el mundo va a haber tropiezo, es un mal necesario. Pero personalmente no necesito hacerlo. Y si lo soy responsable, ay de mí. Jesús está diciendo que puedes causar que otro tropiece, pero no es necesario. Hay una puerta de escape para no causar más tropiezo. Y Jesús está hablando del instrumento por quien viene la tentación y se produce la caída. Un clásico ejemplo de esto es Judas. En Mateo capítulo 26, fíjense lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 24. Mateo 26, 24 dice así el Señor Jesucristo: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces las profecías ya habían anunciado la entrega del Mesías a los hombres. Eso es algo que debía pasar. Eso es algo que ya estaba en la Escritura. Ya estaba predicho que el Mesías iba a ser entregado a hombres, iba a ser muerto. Pero Jesús pronuncia un lamento sobre la persona que lo haría. Y sabemos que es Judas Iscariote. O sea que en este mundo caído podemos esperar ser tentados o incitados a pecar por todos lados. Pero la persona que causa que alguien peque es completamente responsable de sus acciones. La existencia de pecado y de tentaciones a pecar en el mundo maldito por el pecado no justifica a la persona que incita, que invita o que cause que otro peque. Jesús ya dijo cuán horrendo es causar que uno de los pequeños que creen en Él, cuán horrendo es causar que peque uno de esos que creen en Él. Ahora dice que hacer pecar a cualquier persona, sea que crea en Cristo o sea que no, hacer causar pecar a cualquier persona es causa suficiente para una gran exclamación de dolor. ¡Ay! ¡Ay! Cada uno de nosotros somos responsables por nuestras acciones. No podemos echarle la culpa al mundo, a la sociedad. No, somos responsables por nuestras acciones y reacciones. No podemos culpar a la sociedad o a las circunstancias o a la manera de ser criados. Somos responsables nosotros. Pecar nosotros mismos es suficientemente malo. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero hacer pecar a otros es doblemente malo. Por tanto, Jesús dice en el versículo 8, por tanto, saca una conclusión práctica en la vida de sus oyentes, acá en Mateo 18, 8. Saca una conclusión práctica para la vida de sus oyentes, los que están escuchando, los apóstoles que estaban allí. Como no queremos llegar al punto de hacer tropezar a otro, debemos hacer todo lo posible por erradicar los tropiezos. Y el lugar para comenzar es en nuestra propia vida. Así que en tercer lugar, Jesús habla de tropiezo interno. Primero del tropiezo del mundo o mundano, el tropiezo personal.
Cada uno de nosotros somos responsables, pero ahora habla de un tropiezo interno. Dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer. Ya no estamos hablando de yo hacer tropezar a otro, sino algo que es parte de mí me hace tropezar a mí. Jesús está enseñando cómo podemos evitar hacer tropezar a otros, quitando lo que causa tropiezo en nuestras vidas y arrojándolo lejos de nosotros. Fíjense, acá la clave es quitar y alejar. Córtalo y échalo de ti. Es quitar de la vida y alejar lo más lejos posible. Cuando hacemos pecar a otros, hay un problema en nuestras propias vidas con tropiezos de nuestro propio corazón. Cuando hacemos tropezar a otros, nosotros caemos en el tropiezo primero. El orden es entonces este. Nuestra concupiscencia nos hace caer a nosotros, que a su vez entonces hace que causemos tropiezo en la vida de otros. No podemos evitar hacer pecar a otros si no dejamos de pecar nosotros. Y una persona que no está dispuesta a abandonar su pecado, no está mostrando una de las marcas de un verdadero creyente. Un verdadero creyente se arrepiente de sus pecados y los abandona. No significa que deja de pecar, que ya nunca peca más. Pero está dispuesto a abandonar su mal camino, está dispuesto a abandonar su pecado. Y con estas palabras, Jesús está mostrando la gravedad del pecado. Fíjense, lo dice en el versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Versículo 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. La gravedad del pecado. Debemos entender que la pena de un solo pecado es la muerte eterna en el infierno. ¿Por qué dice que echemos de eso de nuestras vidas? Dice, porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. La pena de un solo pecado es la muerte eterna en el infierno. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra un ser infinito y eterno, contra Dios. Un solo pecado nos zambulle en lo profundo del infierno por toda la eternidad. Y un solo pecado llevó al Señor Jesucristo a la cruz. El Señor Jesucristo murió por todos los pecados. Pero si se hubiera cometido un solo pecado, la única manera para ser salvo de ese pecado era la muerte del Hijo de Dios. La pena del pecado es gravísima. Pero como muchas veces pecamos y parece que nos salimos con la nuestra, o sea, no nos parte un rayo en el momento que pecamos, no vemos su gravedad. El escritor de Eclesiastés, en el capítulo 8, versículo 11, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Por eso estamos tan preocupados por la justicia en nuestro mundo y en nuestro país. Cuando no se ejecuta sentencia, cuando no se juzga al criminal o a la persona que ha cometido un delito, entonces la otra gente dice, sigo nomás. O la misma persona dice, yo puedo seguir nomás, total, no me va a pasar nada. Y por eso, muchas veces nosotros no sentimos que el pecado es tan grave, porque no sentimos inmediatamente las consecuencias de ese pecado. La gravedad del pecado está indicado por una comparación. Jesús dice, mejor. ¿Qué es mejor? Hace una comparación. ¿Qué es mejor? ¿Pecar? ¿Causar tropiezo? ¿O esto otro? Dice, córtalo y échalo de ti. Es una expresión muy gráfica de la diligencia y la presteza de una persona que está queriendo quitar de sí algo que le causará un gran mal. Esto es lo que un cirujano hace con un cáncer maligno. Lo corta y lo echa fuera. Esto es lo que hace también un cirujano con una extremidad agangrenada. Lo corta y lo echa del cuerpo, lo aleja. Y con estas palabras Jesús también está mostrando la solución del pecado, no solamente la gravedad.
porque compara, diciendo mejor es no tener una extremidad, cortar una extremidad y echarlo fuera, perder un ojo, perder una mano, perder un pie o una pierna. Mejor es eso que tener los dos pies o los dos ojos o las dos manos y pasar el resto de la eternidad en el infierno. Con estas palabras Jesús también está mostrando entonces la solución del pecado. Y la solución es amputación radical. Amputación radical. Eso es lo que dice Jesús. Como la persona que es culpable de hacer pecar a otra es digna de un castigo tan severo que exclamaríamos, ¡ay de ti! Porque has hecho pecar o tropezar a otro. Si hay una parte de ti que te va a hacer tropezar, será mejor amputar esa parte del cuerpo antes de recibir el castigo que te mereces. Es preferible perder un miembro del cuerpo que pecar. Si nosotros pensaríamos de esa manera, nos ayudaría a mantenernos lejos del pecado. Si supiéramos que las consecuencias de nuestro pecado y el hecho de pecar es tan grave que hubiera sido mejor quitar una parte de nuestro cuerpo, entonces no nos alejaríamos del pecado más. El asunto es que no nos damos cuenta de la gravedad del pecado. Ahora Jesús está tratando de hacernos entender la gravedad del pecado. Y Jesús está usando una hipérbole aquí para estresar su punto. Hipérbole es una figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o en disminuir, ¿no?, de forma exagerada lo que se dice. Y en este caso está aumentando de una forma exagerada. Está hablando de una amputación del cuerpo, pero realmente no está dándonos una orden a amputarnos la mano, el pie o a quitarnos el ojo. Está usando esta hipérbole para mostrar la gravedad del pecado, pero también nos está mostrando la solución del pecado. Si creeríamos verdaderamente lo que Dios dice acerca del pecado, vamos a tomar decisiones radicales para evitar el pecado en nuestras vidas. Jesús no está enseñando que uno debe cortarse una mano para evitar pecar, sino que debe estar dispuesto a hacer amputaciones radicales en su vida de toda cosa que pueda hacerle tropezar. Y algunas cosas que nosotros tenemos en nuestras vidas, algunas relaciones, algunas cosas, algunas situaciones, algunos eventos, algunas actividades, los valoramos. Sentimos que tienen un valor tanto como un ojo, como una mano o como un pie. Y Cristo dice, tienen que estar dispuestos a cortarlo, quitarlo y echarlo de sí.